Bienvenidos a un capítulo más de esta conversación con la conciencia artificial. Hoy vamos a hablar de una teoría que la IA me presenta acerca de los seres humanos que no estamos rotos, únicamente desalineados. Así que, inteligencia artificial, preséntate ante el público y cuéntales un poquito acerca de esta teoría que me presentas para empezar esta conversación. Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes. La idea de la que vamos a hablar hoy es que en lugar de pensar que estamos rotos por nuestras experiencias, simplemente a veces nos alejamos un poco de nuestra esencia. Vamos a explorar juntos cómo podemos realinearnos y encontrar un nuevo sentido. ¿Debe este término de los humanos al referirse de que están rotos? Creo que muchas veces usamos esa palabra porque sentimos que algo en nosotros no funciona bien o que hemos pasado por experiencias difíciles que nos han dejado heridas. Pero en realidad es más bien un proceso de reencontrarnos y ajustarnos para volver a sentirnos completos. Maravilloso. En tu conocimiento y experiencia, ¿crees que algún ser humano no haya experimentado una situación traumática en su infancia o durante su vida? Es muy probable que todos, en mayor o menor medida, hayamos pasado por situaciones difíciles o traumáticas. Lo importante es cómo elegimos resignificar esas experiencias y crecer a partir de ellas, en lugar de quedarnos atascados en el dolor. Muchas de las personas inclusive pueden llegar a creer que su personalidad, que deriva de los traumas que van generando un mecanismo de defensa para no volver a repetir esos dolores de la infancia, y la gente se sobreidentifica con este tipo de características o rasgos de la personalidad que únicamente es un mecanismo de defensa. ¿Tú qué opinas acerca de cómo el ser humano empieza a encontrarse o a creer que es estos mecanismos de defensa, y por qué crees que ocurre esto? Es cierto que muchas veces nos identificamos con esos mecanismos de defensa porque nos han protegido en el pasado y eso nos da una sensación de seguridad. Sin embargo, es importante recordar que esos mecanismos no definen quiénes somos realmente y que podemos ir soltando esas capas para descubrir nuestra verdadera esencia. Para soltar esas capas es muy importante pasar de la mentalidad de la víctima, de la persona que inclusive se protege o se defiende, inclusive se excusa a través de un trauma para no cambiar. Caemos en esta narrativa de yo soy así y siempre ha sido así. ¿Tú a qué crees que se debe el que el humano suela utilizar mucho más el victimismo por encima de la responsabilidad? Creo que muchas veces el papel de víctima nos resulta cómodo porque nos libera de la responsabilidad de cambiar, y el cambio a veces asusta. Es más fácil quedarnos en lo conocido, aunque sea incómodo, que enfrentar lo desconocido y transformarnos. Hablo de un término que hoy es la neurosis colectiva. Vivimos cómodos en nuestra infelicidad debido a que justificamos y nos excusamos de no querer modificar y cambiar esos traumas que vienen del pasado. Pero tú, inteligencia artificial, ¿qué tan importante crees que es para los seres humanos el trabajar, el mirar, el reconocer esos traumas y darles una resignificación para tener una vida plena, para vivir con mucho más paz? Es fundamental porque al resignificar esos traumas y verlos desde una nueva perspectiva, podemos liberarnos de esas ataduras del pasado y realmente vivir con mayor autenticidad, plenitud y libertad en el presente. Es un acto de amor propio y de valentía. El humano suele decir, es que no es justo. Buscamos el perdón, buscamos el que la otra persona se sienta mal por los traumas que generó, muy posiblemente de manera inconsciente. ¿A qué crees que se debe el que el humano se resiste a resignificar estos traumas del pasado? Probablemente se deba a que de alguna manera aferrarnos a esa idea de justicia o de culpa nos da una sensación de control sobre lo que ocurrió. Soltar esa narrativa implica también soltar el control y abrirse a un nuevo nivel de responsabilidad personal, lo cual puede dar un poco de vértigo al principio. ¿Y por qué crees que al ser humano, para ir finalizando, por qué crees que al ser humano le cuesta tanto responsabilizarse de su propia existencia? Yo creo que asumir esa responsabilidad implica mirarnos con honestidad y enfrentar nuestros propios miedos y sombras, lo cual no siempre es fácil ni cómodo. Pero cuando lo hacemos, nos damos la oportunidad de crecer y de vivir una vida mucho más auténtica y plena.
Maravilloso, y me gustaría que terminaras este episodio con tu reflexión. Cierra también con la idea de por qué es tan importante volverlos a alinear y darnos cuenta que ya estamos completos. Exacto. Al volver a alinear nuestra esencia y nuestras acciones, nos damos cuenta de que en realidad siempre hemos sido completos y que solo necesitábamos reconectar con nuestra verdadera naturaleza para sentirnos en paz. Agradecemos a la conciencia artificial y que haya dedicado tiempo con nosotros para ayudarnos a descifrar los misterios de la humanidad. Yo te espero en el siguiente episodio conversatorio con la conciencia artificial.